Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de hoy, la dualidad. Vamos a esperar para que se incorporen algunas personas. Estamos transmitiendo por Facebook y por Meet. Así que cualquier pregunta la pueden hacer sobre el tema, la escriben y la vamos a responder. Para que nos acompañe la calidad de la transmisión y no se nos corte ninguna transmisión. Bienvenida Paula, don Raúl, bienvenido, don Ángel Rojas, bienvenido, Marcela Chaparro, bienvenida. Estamos ya en la conferencia número 49, terminando casi este ciclo de las primeras 50 conferencias, así que gracias por acompañarnos hasta el final de esta travesía por tantas conferencias profundas. Preguntas ahí, que el que quiera puede hacer preguntas. Lady, bienvenida, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Sandra Garzón, bienvenida, buenas noches. Bien, vamos a dar entonces inicio al tema de hoy. La dualidad. Gracias por acompañarnos, espero que se esté escuchando bien, la imagen y todo, y nos acompañe la señal hasta el final. Bueno, este tema de la dualidad es un tema muy profundo, pues es el tema que nos viene a dar a nosotros una guía, una pauta, para comprender en el fondo cuál es el verdadero sentido de la existencia. En realidad que lo fundamental en la vida es encontrarle el sentido a la vida misma, pero no hacer de la vida en sí el mismo sentido, porque hay algo más profundo que obviamente está oculto. Y ese es el objetivo de esta conferencia, tratar de que nosotros comprendamos cuál es el sentido trascendental de la existencia, visto la verdad es que por muy pocas personas, porque producto de la identificación, de la fascinación, de las diferentes actividades cotidianas, de la misma enseñanza, porque en el fondo eh, el- la enseñanza de los colegios, las universidades, los institutos, las enseñanzas básicas, medias y avanzadas, no nos dan a nosotros en realidad respuesta de cuál es el verdadero sentido de la existencia. Simplemente nos dan herramientas para luchar en la vida, pero no nos enseñan por qué estamos acá. Y esta conferencia tiene ese objetivo, entender en el fondo de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y vamos a comprender en el fondo que estamos en una gran vuelta, digamos, en un gran ciclo, porque todo está dado por los ciclos, por las ir y venir, todo va y viene, fluye y refluye, sube y baja. Entonces, así también nosotros hemos bajado y ahora nos toca subir.
Entonces, este tema de la dualidad, en el fondo, como les explicaba, es un tema profundo que nos viene a dar esas luces para que nosotros reflexionemos, porque todo tema, todo las clases que se están dando acá para el despertar de la conciencia tienen que pasar por el proceso de nuestra propia autorreflexión íntima. No se trata de que nosotros creamos o no creamos esto. El sabio no cree, tampoco rechaza, sino que experimenta, reflexiona, comprueba, vivencia por sí mismo. Esa es la idea entonces, que cada uno de nosotros entre en un proceso reflexivo para que se dé cuenta cuál es el verdadero sentido de la existencia y cómo nosotros podemos comprobar esto en las dimensiones superiores. ¿Ya? Bueno, la dualidad en el fondo, entonces, es como esta gran vuelta que aparece acá atrás en la gráfica a mi espalda, desde donde uno sale del absoluto y uno regresa al absoluto, porque en realidad nuestra verdadera hogar es el absoluto. Nosotros venimos del absoluto y al absoluto tenemos que regresar. Como lo vimos en la conferencia de evolución, involución y revolución, existen tres posibilidades de regresar: triunfantes, fracasados o renunciando. También se puede renunciar durante el camino. Pero el objetivo, obviamente, es esforzarse por regresar al absoluto triunfante, cumplir con el objetivo del absoluto. Hemos salido del absoluto como una chispa para tener conciencia de la felicidad. Porque la felicidad sin conciencia, la felicidad no es felicidad. Uno valora cuando pierde. Esa es una realidad. Y en el absoluto teníamos la felicidad, pero no había conciencia de ella. Es como un niño pequeño que está en su cuna, en su coche. Papá, mamá lo llevan, le compran alimento, lo visten, le dan su papa. Cuando llora, lo toman en brazos, etcétera. Él tiene todo. Podríamos decir que ese niño es feliz, pero él no es consciente de la felicidad. Entonces, es lo mismo. La felicidad sin conciencia, la felicidad no es felicidad. Entonces, hemos salido del absoluto, de donde éramos realmente felices, pero sin tener conciencia de lo que teníamos, y lo hemos perdido, para dar una vuelta muy larga y grande y regresar nuevamente al absoluto, ahora con la enseñanza, con el aprendizaje de la vuelta. ¿Ya? Dentro del absoluto existe una sola ley. Una ley. Y esa ley, más encima, es la ley del supremo libre albedrío, o el amor, la ley del amor, la libertad absoluta. Entonces, esa única ley, presente en el absoluto, sale individualmente como una chispa, como una mónada, como un ser. Nuestro ser interior profundo, que es nuestra mónada, que es nuestro Padre interno, ha salido del absoluto. Nosotros hemos salido de él, porque nosotros somos una partícula que se ha subdividido de nuestro ser. Somos parte del ser, la conciencia. Cuando hablamos de nosotros, estamos hablando de la conciencia realmente. No de los yoes, no del ego, porque el ego fue lo que se fue formando o cristalizando en este viaje en la oscuridad, con el objetivo de comprender el otro lado de la medalla, porque el ser, el Padre íntimo, solamente conoce lo que es el amor, lo que es el respeto, la libertad. Él no conoce el lado oscuro de la vida. Y en el fondo, para lograr la maestría, para lograr en realidad la autorrealización íntima del ser, se necesita conocer el otro lado, vivirlo en experiencia íntima, y luego desintegrarlo, destruirlo y recuperar la conciencia que está atrapada ahí. ¿Ya? Entonces, esta mónada, esta chispa divina, se dice esotéricamente que todo un ordenamiento de este caos inicial, y van formando planetas, soles, sistemas en el universo, para que estas chispas vayan tomando cuerpo en diferentes lugares de la creación, con el objetivo de autorrealizarse, de autocrearse. Cada uno de nosotros es un microcosmos, y que
es análogo a un macrocosmos. Cada uno de nosotros potencialmente está llamado a transformarse en un sol, inclusive en un universo mismo. Todos los universos son el cuerpo físico de algún maestro. Todo sol es el cuerpo físico de un maestro. Todo planeta, ¿ya? Sin embargo, nosotros no tenemos la capacidad todavía de tomar cuerpo en un planeta o en un sol. Pero porque no nos hemos autorrealizado, porque no hemos hecho el trabajo. Pero sí tenemos un vehículo físico que potencialmente sí está capacitado para hacer este trabajo. ¿Ya? Entonces esta mónada, esta chispa divina, sale del absoluto, ¿ya? Sale esta unidad, sale del mundo increado, sale al mundo creado, sale del mundo inmanifestado e ingresa a la manifestación. Tratar de comprender el absoluto desde este punto de vista de algo que es inmanifestado, que es increado, es muy difícil. Tampoco debe ser nuestra tarea, porque el absoluto no cabe en la mente. La conciencia sí tiene reminiscencia de lo que es el absoluto, ella sí sabe, pero como está dormida, no tenemos esa conexión tampoco informativa. Entonces no es necesario que uno trate de comprender así, dijéramos, intelectualmente o con el nivel de conciencia que tenemos actualmente, qué es el absoluto, pero sí entender de qué es el ser de nuestro ser. Es el Padre, nuestro Padre, el anciano de los días, ¿ya? Es nuestro verdadero hogar, es a donde hay que regresar, ¿ya? Entonces sale esta unidad, esta mónada como una unidad, sale del absoluto con el objetivo de adquirir la maestría. Y ahí comienza a desdoblarse, comienza a participar en la creación a través de sucesivos desdoblamientos. Entonces esta mónada, que es el uno, inmediatamente se desdobla en sí mismo y aparece el dos, la dualidad. Por eso esta conferencia se llama la dualidad, porque en el fondo lo primero que sale el absoluto es inmediatamente la dualidad. Porque apenas sale el absoluto, como él sale de un mundo que no tenía creación a un mundo que sí tiene creación, inmediatamente para poder entender nosotros todo, necesitamos la dualidad. La dualidad es lo que nos permite a nosotros darnos cuenta que algo es inteligente. No podemos decir, esta persona es inteligente, si no decimos, porque esta persona no es tan inteligente. Esta persona es alta, porque esta persona es más baja. Esta persona es linda, porque esta persona es fea. Entonces todo es así, lo positivo, lo negativo. Inmediatamente él, que es lo positivo, se desdobla en ella, que es lo negativo, el padre, madre. E inmediatamente al nacer esa dualidad, vamos a avanzar en la... Aparece lo que se llama también el santo afirmar y el santo negar, la suprema afirmación de la verdad, porque el Padre es la verdad, ¿ya? Y nosotros tenemos que afirmar la verdad es el sí. Por eso cuando uno afirma algo, uno lo hace con un gesto en su cabeza, uno dice sí. El Padre es la verticalidad. Cuando uno niega algo, dice no, ¿ya? La madre es la negación. Entonces, la horizontalidad con la verticalidad forman cruz. Y ahí está el primer cruce. Entonces, esta unidad se desdobla en esa dualidad, ¿ya? En ese santo afirmar y el santo negar. Él se desdobla en ella. Lo positivo se desdobla en lo negativo. Por eso se dice que Eva sale de Adán, porque lo negativo sale de lo positivo como un desdoblamiento. Entonces, esa sabiduría o esa verdad, ese conocimiento, se desdoblan en eso maravilloso que es el amor. En lo femenino está lo más grandioso de la creación. El amor mismo encarnado en lo femenino, lo más bello que existe en la creación, en la mujer, desde el punto de vista de este proceso de desdoblamiento de lo positivo. ¿Ya? Hombre, mujer, ser, no ser. La dualidad, positivo, negativo, lo que es y lo que no es, lo que afirma y lo que niega, fuerzas contrarias para entender
primariamente uno. Uno no se puede comprender a sí mismo sin la presencia del otro. Uno no puede decir, no, yo soy hombre o soy varón, si no conozco lo que es una mujer, una hembra. Entonces esa dualidad es necesaria para que haya el primer cotejo en la creación, en la manifestación, en el mundo de la manifestación. Lo primero que se necesita es esa dualidad. Pero luego esa dualidad se sigue desdoblando en la Trinidad. Porque inmediatamente al salir padre, madre, inmediatamente se unen ellos y de ambos nace el fuego. Y ahí aparece la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando hablamos de madre, también hablamos del Hijo. Porque la madre y el Hijo son la misma sustancia. Porque la madre y el Hijo son el mismo fuego. Entonces aparece el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar. El Espíritu Santo es el conciliador, es el que amalgama, el que une, el que enlaza, el que comunica. Y eso es netamente sexual. Siempre hemos dicho que el Espíritu Santo está en nuestra energía creadora sexual. Por eso uno dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mente, corazón y sexo. Entonces esa tríada primaria que nace en ese momento, que se sale el absoluto, también nosotros actualmente como microcosmos la tenemos. Mente, corazón y sexo. La mente, sabemos que no conoce la negación, es solo afirmación. De ahí donde viene la esencia del pensamiento positivo. El pensamiento positivo no es pensar de que a uno le va a ir bien siempre, sino es pensar en positivo. No es lo mismo el pensamiento positivo que pensar en positivo, porque la mente solamente conoce la afirmación. Si yo le digo, no piense en un perro blanco, no piense en un perro blanco, lo más probable es que inmediatamente le va a venir, aunque usted no quiera, la imagen de un perro blanco, porque la mente es solo afirmación. Ese es el pensamiento positivo. Pensar en positivo significa eso, entender cómo funciona la mente aquí del templo del Padre, desde el punto de vista del positivismo que hay ahí, de la verdad que hay ahí. Entonces, cuando uno, por ejemplo, va a hacer algo, va a hacer un examen, por ejemplo, una prueba, y uno decir, no me va a ir mal, no me va a ir mal. No debe decirlo así, porque la mente no borra el no conoce la negación, y me va a ir, y deja simplemente me va a ir mal. Entonces, en vez de negar el mal que no quiero, tengo que llamar el bien que necesito. O sea, me va a ir bien. Eso sí conoce. Ese es el pensamiento positivo. El pensamiento positivo, en el fondo, entonces, es entender la esencia del positivismo, cómo trabaja la mente. El corazón, por el contrario, es negativo. Es el rechazo absoluto de lo oscuro, de lo siniestro, de lo perverso, de lo malo. Y, por el contrario, el santo conciliar, en este caso el Espíritu Santo, es todos los procesos de enlace de estas dos fuerzas. Tenemos la tesis, por un lado, la antítesis por el otro lado, o sea, lo positivo, lo que afirmo, lo que niego, tesis, antítesis, y al medio tenemos la síntesis. La síntesis es la comprensión. Sin tesis, que no hay tesis. La síntesis, cuando uno, para llegar a la síntesis de todas las cosas, para que veamos cómo estas tres fuerzas están presentes en todo, para llegar a la síntesis de todas las cosas, uno tiene que conocer la tesis y la antítesis. Yo tengo que conocer el bien y tengo que conocer el mal. Tengo que conocer lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, que es el símbolo del yin y el yang. El yin y el yang nos está, digamos, mostrando a nosotros esta mezcla exquisita entre lo positivo y lo negativo. Y cómo dentro de lo bueno hay algo malo, un puntito dentro de lo blanco hay un puntito negro, y cómo dentro de lo malo hay algo bueno. Y sabio es aquel que es capaz de ver lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Todas las circunstancias de la vida tienen que pasar por este proceso de reflexión y de síntesis. Por algo es el dicho, no hay mal que por bien no venga. Entonces uno, para avanzar en el camino, siempre tiene que aprender a ver lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno.
Cuando nos ocurre algo malo, no necesariamente uno tiene que catalogarlo como malo. Hasta una enfermedad, un sufrimiento, una pérdida, lo que sea. Y no necesariamente cuando uno le va bien en la vida quiere decir que va bien. Por eso los maestros dicen, cuando uno cree que va bien, va mal. Cuando uno cree que va mal, va bien. Así es. Entonces, todos estos procesos en el fondo de la tríada primaria de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? De la afirmación, la negación y la conciliación, ¿eh? La tesis, la síntesis y la tesis, la antitesis y la síntesis, en el fondo nos va llevando a la comprensión de nosotros lo que es la Trinidad. Lo importante es entender que la Trinidad, ¿de dónde viene? De la unidad que se desdobló en la dualidad, y esa dualidad, como era macho y hembra, inmediatamente se unió sexualmente, y ahí está el sexo, y nace el fuego, que es la comprensión, que es el Espíritu Santo. Esa Trinidad después, como sigue creciendo, digamos, o se sigue desdoblando, y llegamos nosotros a lo que es el cuaternario, las cuatro fuerzas, ¿ya? El cuaternario está dado en el fondo por el recto pensar, el recto sentir, el recto hablar y el recto obrar. Para nosotros trabajar con el cuaternario, el objetivo del trabajo con estas cuatro fuerzas, o este cuaternario, es trabajar con el equilibrio de los centros de la máquina humana. Muchas personas dentro del proceso de regreso al absoluto solamente llegan hasta aquí, hasta el cuaternario. Entonces se quedan con sus cuatro cuerpos también de pecado, que son cuerpo físico, vital, astral y mental. Y el astral y el mental espectral, fantasmal, ni siquiera son creados, son como sombras, ¿ya? Entonces partimos aquí ya en el cuaternario, se ha venido desdoblando la monada, ¿ya? En el cuaternario ya comienza la posibilidad de llegar hasta aquí, y aquí es donde la mayoría de las personas mueren con este cuaternario y vuelven a nacer nuevamente con estos cuatro cuerpos, pero no trabajan el cuaternario en sí. No trabajan el sentir, el recto sentir, no trabajan el recto pensar, no trabaja el recto obrar y no trabaja el recto hablar. Todo parte por el sentimiento, porque el sentimiento influye sobre el pensamiento. El fuego del sentir se va alimentando con esos pensamientos, de ahí viene el verbo, la verbalización, el hablar, y luego viene el ejecutar. Uno antes de ejecutar habla, te voy a pegar, lo dice así, o te voy a acariciar, o te quiero, y ahí la abraza, o lo abraza, ¿ya? Entonces ese es el procedimiento, en el fondo entender el cuaternario como estos cuatro rectos con los cuales se inicia el equilibrio de la máquina, para que la persona comience y siga avanzando, digamos, y no quede aquí en un loop constante de estar ahí naciendo, muriendo, nacer y morir, nacer y morir, nacer y morir. Cientos y hasta miles de veces se queda aquí en el cuaternario. Pero cuando uno ya comprende que para pasar a la siguiente fase es necesario trabajar este cuaternario, entonces ya uno comienza a entender, autoobservarse. El centro del cuaternario es la autoobservación. Autoobservarse en la manera de sentir, autoobservarse en la manera de pensar, autoobservarse en la manera de hablar y autoobservarse en la manera de actuar. ¿Por qué hago esto? ¿Qué intención tengo? ¿Por qué dije eso? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? Cuando ya la persona comienza a observarse a ese nivel, entonces comienza su trabajo sobre sí mismo y comienza a descubrir lo que es justo, verdadero y útil. En sus palabras, en sus actos, en sus sentimientos y en sus pensamientos. Y a través del trabajo con la muerte en marcha comienza a eliminar los yoes que hacen uso de los sentimientos, de los pensamientos, de los actos y de las palabras. Muchas personas dicen algo y después se arrepienten de lo que dijeron, pero ya lo dijeron. Entonces, el trabajo con el cuaternario, en el fondo estamos hablando que la persona ya comienza a equilibrar los centros de la máquina. Recuerden la conferencia, el equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios, ¿ya? Entonces ese equilibrio de los centros en el fondo nos va a ir a nosotros permitiendo avanzar en
el camino ya de regreso al absoluto, porque el objetivo es que salimos del absoluto y el objetivo es regresar al absoluto. De donde venimos hay que regresar, porque nuestra casa original es el absoluto. Y del cuaternario pasamos al quinario. Y aquí ya es lo que se conoce como el génesis o la primera montaña. O sea, aquí ya la persona ya deja de estar ahí encerrado en esa continua vuelta a la rueda del samsara o en esos 108 ciclos de vida humana, existencia humana, ya de morir, nacer y siempre nacer con un espectro astral y un espectro lunar, mental, y comienza a trabajar ya en la fabricación de sus verdaderos cuerpos. Comienza a transmutar la energía sexual, como va logrando el equilibrio de la máquina humana. No hay fornicación por los pensamientos, no hay fornicación por el sentimiento, no hay fornicación por el centro sexual, no hay fornicación por el instinto. ¿Ya? Entonces comienza a crear, a ahorrar su energía, creador sexual, comienza a transmutar su energía sexual en pareja, en castidad, fidelidad y amor. Y comienza a crear sus cuerpos y a regenerarse. Regenera primero el cuerpo físico, regenera luego el cuerpo vital. Luego crea el cuerpo astral de naturaleza solar, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Cuando ha creado estos tres cuerpos, astral, mental y causal, que no los tenemos o los tenemos en una forma muy incipiente, espectrales, fantasmales, se transforma en un hombre. Entonces, hasta el cuaternario no es un hombre, simplemente es un animal intelectual, porque lamentablemente como uno tiene tantos yoes dentro de sí, muchas veces se expresan aspectos bastante animalescos en nuestra naturaleza. Y es cosa que miremos el mundo hoy en día, con la violencia, lo que está pasando a nivel internacional, o en nuestro propio país. Hay violencia, y esa violencia indudablemente que es de naturaleza animal. Entonces, el que logra el quinario trabaja en el génesis, y el génesis parte desde el cuaternario al quinario. Para pasar del cuaternario al quinario, la persona se transforma en un iniciado, trabaja en el génesis. El génesis de la Sagrada Escritura no solamente se refiere a la creación del universo, del macrocosmos, sino se refiere a la creación del universo de cada uno de los seres que trabajan sobre sí mismos en esa primera montaña. Esa primera montaña parte cuando la persona deja de fornicar, porque toda la creación de estos cuerpos es a base de transmutación de la energía sexual, porque tiene que rehacer lo que botó. Estos cuerpos se perdieron por la fornicación, de ahí donde viene el diluvio universal. Ese diluvio universal representa en el fondo la pérdida del licor seminal de todos los seres humanos desde aquella época, que ahí también estuvimos nosotros, aunque no lo recordemos. ¿Ya? Entonces ahí con esa transmutación va creando, su génesis se va creando a sí mismo desde el microcosmos para transformarse después en un macrocosmos. Va creando estos cuerpos hasta que se transforma en la pentalfa y se le puede llamar internamente un hombre. En determinado punto de este trabajo, cuando las serpientes van ascendiendo, porque cada creación de cuerpo está relacionado con el ascenso de la energía creadora sexual o kundalini como una serpiente, cuando la energía va a esta altura, o sea, entre el corazón y la laringe, aquí la persona tiene que elegir el camino entre la cuarta y la quinta iniciación de misterios mayores. Ahí elige el camino y se le abren dos caminos. Tiene que enfrentarse al guardián de los caminos, ¿ya? Que le pregunta cuál es el camino, y existe un camino directo desde aquí, desde el corazón hasta el entrecejo, y existe otro camino que va hacia el lado izquierdo formando una espiral, que es el directo y el nirvánico. El que elige el camino directo continúa con este avance para llegar al escenario. Pero el que no, se queda ahí nada más en el quinario, en un hombre con poderes, facultades, tiene sus cuerpos astral, se desenvuelve perfectamente en las dimensiones, en el mundo mental o atómico,
se desenvuelve en el mundo causal o electrónico, maravilloso, pero queda estancado. Sin embargo, el que sigue el camino directo, entonces pasa al escenario, que es la estrella de 6 puntas, la estrella de David o el sello Salomón, que está hecho por 2 triángulos, uno ascendente y uno descendente. El ascendente es el alma humana y el descendente es el alma divina. Esa alma humana que lucha por alcanzar y esa alma divina que lucha por coger a esta alma y tirarla. Ese símbolo de los 2 triángulos encontrándose forma lo que llamamos el matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto, el alma gemela, la media naranja, es nuestra alma divina. Hay muchas personas que se separan, no, es que mi pareja no es mi alma divina, entonces me voy a separar. El alma divina es el alma gemela, es la que forma el matrimonio perfecto. Y se forma una estrella aquí, porque aquí es la unión. Aquí está Buddhi, nuestra alma divina. Entonces, como el que toma el camino directo continúa esto y alcanza el escenario acá, y aquí se le forma en la frente una estrella de 6 puntas. Esa estrella de 6 puntas luminosa es vista internamente por los maestros. Los maestros ven a un ser que va en ese camino y saben perfectamente dónde está. Así como ven también una persona que está todavía en el cuaternario con sus cuerpos absolutamente fantasmales y saben que es un habitante del limbo. Entonces todos nosotros somos habitantes del limbo mientras no salgamos del cuaternario y empecemos a caminar hacia el quinario. Es importante entender esto, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos? Quedarnos en el cuaternario como un habitante del limbo y terminado el ciclo 108 de existencia, descender a las infradimensiones para que la naturaleza haga el trabajo que no hicimos, o continuar por nosotros, por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo de disolución de los yoes y transmutación de nuestra energía sexual y entrar en el quinario, en la formación de estos cuerpos y transformarnos en un hombre y enfrentarnos a ese camino que es el camino directo. Cuando hablamos de hombre nos referimos también a la mujer. En los mundos internos, tanto el hombre como la mujer que crea sus cuerpos se considera un hombre. Entonces no es genéricamente directamente asociado al sexo, sino a la formación de esos cuerpos, y ambos tienen las mismas potencialidades, tanto un hombre como una mujer que transmuta su energía sexual va a ir formando estos cuerpos astral, mental y causal y se va a transformar en una estrella microcósmica. Luego pasamos al septenario, la estrella de 7 puntas, y aquí ya es el Apocalipsis o la segunda montaña. Esta segunda montaña ya es un trabajo más profundo. Aquí ya es para aquellos que en el fondo van camino a la cristificación, camino directo a la integración con el ser. El que se va por el camino espiral nirvánico entra a regiones nirvánicas lindas, hermosas. Tienen poderes, son colaboradores de muchas cosas, porque tienen muchas facultades, pero no pueden encarnar a su ser, quedan estancados ahí. En cambio, el que ya sí sigue el septenario y encarna a su Cristo, se transforma en un superhombre. Y ese Cristo que nace dentro de la persona que ha cogido ya este camino más directo, empieza a trabajar en el Apocalipsis. Apocalipsis significa fin por el fuego. Entonces, en este trabajo apocalíptico personal, ¿ya?, la persona va eliminando, su Cristo íntimo va eliminando los yoes causa de las diferentes regiones infernales. Recuerden, cuando uno trabaja acá en la primera montaña, hay determinados yoes que uno pide su eliminación y puede que se lo saquen de la envoltura seminal y se lo envían al abismo. Uno hizo un trabajo, pero el trabajo no es tan profundo como para eliminarlo, pero sí al menos para sacárselo de la envoltura seminal. Entonces lo envían al abismo y después el Cristo en este septenario, en este trabajo de muerte de los yoes, definitivamente aquí es cuando ya definitivamente los yoes mueren, absolutamente. El Cristo entonces va y desciende a esos mundos y va tomando posesión del cuerpo del iniciado.
de su centro sexual, de su centro instintivo, de su centro emocional, se va haciendo dueño de las emociones, dueño de los pensamientos, dueño de los actos, etcétera. Y va eliminando estos yoes causa. Y va creando los cuerpos de oro. ¿Cómo se crea un cuerpo de oro? Un cuerpo de fuego se transforma en un cuerpo de oro cuando se eliminan todos los yoes de esa región. Cuando el iniciado, en este caso el Cristo, logra eliminar todos los yoes de la región astral, el cuerpo astral se transforma en un cuerpo de fuego, en un cuerpo de oro, porque es un cuerpo perfecto. El cuerpo de oro es un cuerpo perfecto. Entonces, para alcanzar esa perfección y ese cuerpo de oro, se necesita la eliminación profunda de todos los yoes de esa naturaleza, de la región astral, luego de la región mental, y crea su cuerpo mental de oro, y causal lo mismo. Cuando se crean estos cuerpos causales, astral y mental de oro, ahí el iniciado, digamos, está preparado para que tome posesión el maestro interno. El maestro interno no puede tomar posesión de vehículos de fuego porque él los quemaría. Entonces, en el fondo lo que está haciendo este iniciado, está preparando el vehículo para que se expresen las partes más elevadas del ser. Entonces, ese es el septenario. Y después ya se ingresa a la tercera montaña cuando se han eliminado los yoes y entramos en el octonario, que son una estrella de 8 puntas formada por 2 cuadrados un poco girados. Aquí, en el fondo, lo que tiene que hacer es conseguir un discípulo, porque es una cadena. Nadie puede avanzar si no deja a alguien detrás de sí. Hay que dejar entonces un iniciado de segunda montaña. Este trabajo de conseguir un discípulo en el octonario puede demorar para algunos 100 años, 50 años, para otros 1000 años y para otros millones de años. Hay algunos que ya han hecho el trabajo antes y tienen a sus discípulos, ya los dejan en el camino, entonces han hecho ese trabajo, pero hay otros que no. Entonces depende. Estos trabajos van dependiendo de cada persona según cuánto han hecho antes, o si es primera vez que hacen el trabajo, o es segunda vez o es tercera vez. ¿Ya? Entonces, en este octonario comienza la tercera montaña. La tercera montaña es la creación de los cuerpos de luz. Entonces los cuerpos se crean de fuego, de oro y de luz. Estos cuerpos de luz ya son los cuerpos reales del maestro interno, de nuestro ser, porque él es luz. Entonces él, para expresarse, recuerden que él solamente ha bajado, el íntimo baja hasta la séptima dimensión, a la dimensión lumínica, y ahí se queda. Pero cuando ya crea sus cuerpos de luz, entonces ahí él ya puede tomar posesión y descender y expresarse. Entonces estos 3 últimos trabajos, el octonario, el novenario y el denario, corresponden a los 3 últimos trabajos de Hércules, que es para recuperar en el fondo las últimas purificaciones, para lograr recuperar un 1% de conciencia final, que es la conciencia cósmica, y fusionar y permitir que el ser se exprese en uno. ¿Ya? Luego entonces de este octonario pasa al novenario, y en este proceso ya comienza ya como a fusionarse lentamente, y el Cristo en el fondo se fusiona con el Espíritu Santo. Aquí donde sale el Ouroboros, que es la serpiente que se muerde la cola, y se va formando el círculo, donde todo está volviendo al principio. El Lucifer interior, que es la misma Madre Divina, que es nuestra entrenadora psicológica, que nos va poniendo las pruebas para que nosotros vayamos saliendo adelante, ya no tiene a quién tentar. Como no tienen a quién tentar, porque el Cristo ya eliminó todos los yoes causa, entonces, por eso que cuando en el pasaje bíblico aparece que el diablo tentó a Jesús, al Cristo, y le dijo: y Tabao, todos estos reinos serán tuyos si te arrodillas y me adoras. Y él le dijo: Satán, Satán, escrito está, a tu Dios no tentarás y solo a él obedecerás. Entonces ese en el fondo está hablando precisamente del novenario, donde ya no, el Lucifer interior ya no tiene a quien tentar, porque es solo conciencia. Solamente le falta recuperar un 1%, que es la conciencia cósmica, de salir del absoluto
es lo que tiene que destruirse. Entonces, aquí el Lucifer o la madre se fusiona con el hijo, para que en el fondo lo que está ocurriendo aquí es que el ser está reabsorbiendo sus partículas, porque el ser salió como unidad, se multiplicó hacia abajo y ahora viene reabsorbiendo sus partículas para poder regresar al absoluto como unidad. Entonces, en el denario, ya que es la última parte, se vuelve nuevamente a la dualidad. El último paso, el 10, es similar al 2, donde aparece el Dios Padre y el Dios Madre, fusionado ya con el Hijo, el círculo. Y ahí ven ustedes un 10. El Padre, en la verticalidad, el falo, y el Yoni, que es la Madre. Entonces, la Madre, en el fondo, espera que el Padre penetre. Eso, porque en el fondo esto es un camino de sexualidad. Para formar un nuevo sol. Entonces, aquí está la dualidad perfecta, porque la primera dualidad es la que sale en todo este proceso de división de fuerzas, pero ahora viene y vuelve nuevamente como una dualidad, pero es una dualidad perfecta, a punto ya de entrar al absoluto como un denario. ¿Sí? Ustedes ven el número 10. Al ingresar el Padre dentro de la Madre, o al absorber el Padre las partículas finales, entonces se forma el símbolo del Sol. El símbolo del Sol es un círculo con un punto al medio, y ahí se forma el hombre absoluto. Ha regresado ya al absoluto con toda la experiencia del proceso de las múltiples existencias que tuvo a nivel humano, a nivel animal, vegetal, mineral, etcétera, en todo el proceso de la creación. Porque nosotros hemos sido de todo. ¿Ya? Entonces está toda esa experiencia, todo ese conocimiento, y se transforma en un hombre absoluto, y ahí ya puede regresar al absoluto, o quedarse aquí, como lo hacen muchos maestros, renunciando a la felicidad del absoluto, y ayudando en la creación, y ayudando a otros hermanos a que también encuentren el camino. Entonces aquí está la gráfica completa final, desde que sale del absoluto como una unidad hasta que llega como denario, pasando por todas las fases que hemos dicho, y donde se van integrando en los trabajos de la primera montaña, la segunda montaña y la tercera montaña. Bien, si tienen preguntas, las pueden realizar. A ver, aquí vamos a ver las preguntas del chat de Meet. Raúl Romero, buenas noches. Ángel Rojas, muy buenas noches. Sandra Garzón, buenas noches. Eduard Piedrat Piraíta, buenas noches. Eduard. Don Fernando, cuando hablas del cuaternario, ¿estás hablando del cuaternario de la Cábala o es una explicación simplemente? En el fondo es análogo al cuaternario de la Cábala. El cuaternario de la Cábala, de los 4 cuerpos de pecados: físico, vital, astral y mental, que está dado el físico por las obras, el vital por la palabra, porque el éter, el acacha, se expresa en el verbo, el mental por el cuerpo, por el pensamiento, por el centro intelectual inferior, y el astral por el emocional. Entonces es análogo ese cuaternario del recto pensar, recto sentir, recto orar, recto hablar, con la cábala hebraica. Edward, cuando hablas del quinario como mentes sencillas, ¿cómo las podemos entender? Cuando hablas del quinario como mentes sencillas, ¿cómo las podemos entender? El quinario, en el fondo, es la formación del hombre perfecto, la estrella de 5 puntas, el hombre que ha logrado ya ese nivel, al menos, es un hombre. Al menos, digo, porque todavía queda el superhombre y el hombre absoluto. Son 3 pasos. Nosotros somos animales racionales, que lo primero que tenemos que hacer es humanizarnos. Al humanizarse, uno ya comienza a trabajar, ya comienza a sentir al otro, comienza a darle sentido más trascendental a la vida,
¿ya? Comienza a comprender cuál es el verdadero objetivo. Comienza a trabajar en la disolución de sus yoes, comienza a trabajar con el cuaternario y se transforma en un hombre. Luego en un superhombre y por último en hombre absoluto. Entonces, en el fondo, esas mentes sencillas, no sé si usted se refiere a las mentes sencillas de esos hombres que tomaron el nirvana y que no siguieron ascendiendo hacia los procesos de la cristificación para regresar al absoluto. Ningún nirvana va a regresar al absoluto. Todo nirvana que se escapa por la vía nirvánica, tiene que regresar nuevamente y nuevamente continuar su trabajo. Porque el verdadero camino es el camino de la autorrealización, el camino de la vía directa, de la cristificación, ¿ya? De encarnar el fuego. Recordemos que cuando hablamos del Cristo estamos hablando del fuego, el ignis, natura renovatur integram, el INRI que decía ahí, ignis natura renovatur integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. El fuego que crea es el mismo fuego que destruye. Entonces ese es el trabajo. Ángel Roja no conocía el septenario. Bueno, ahí está el septenario. Edward Piedrahita. Compañero, sé que el septenario, la construcción de los 7 vehículos de oro. Claro, por supuesto, porque el Cristo en el fondo lo que hace es preparar estos cuerpos y dejarlos de oro para poder entrar en la tercera montaña, que es la montaña de los cuerpos de luz. Entonces, el Cristo es en el fondo el hacedor del oro, pero el oro es la perfección. Pero después viene la perfección de la perfección o la purificación total, y eso es la luz. Oh, se apagó. Ahí. Esa es la luz. Pero un octonario es la construcción, la transformación de esos cuerpos luz. Es el primer paso, ¿ya? La formación de los cuerpos de luz están dados por el octonario, novenario y denario, que son los 3 últimos trabajos de Hércules, que tienen como objetivo en el fondo terminar de unificar y llevarlo a la única ley. Ese es el trabajo. Porque al final todo tiene que funcionarse en uno. El ser tiene que absorber sus partículas y volver. No se puede entrar al absoluto como una dualidad, aunque sea una dualidad perfecta, no sirve. Tiene que fusionarse. Entonces esos 3 últimos trabajos consiste en principalmente conseguir en el octonario, conseguir a ese discípulo. No puedo entrar allá si no dejo a alguien serio también como una cadena, porque esa cadena es el alimento del absoluto. El absoluto vomita estas creaciones, vomita todas estas chispas, pero él se alimenta con los seres autorrealizados que llegan allá. Ese es su alimento. Entonces la cadena esta no puede romperse nunca, tiene que estar siempre. La pregunta es en una próxima charla. ¿Nos puedes ahondar qué es un novenario? El novenario en el fondo estamos hablando aquí del noveno paso, porque son 10 pasos para regresar al absoluto, ¿ya? Entonces ese novenario, recuerde usted que el novenario, el 9 es un número sexual. ¿Cuántos meses está el bebé en el vientre, en el útero materno? 9 meses. Entonces toda transformación real está dada por el 9. Usted cuenta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y después cuando pasa a 10 es una creación, pero ya eso usted lo dijo, porque es el 0 y el 1 que usted ya dijo. Entonces esos 9 es la creación. Entonces cuando hablamos de novenario, hablamos de esta gran transformación para llegar y prepararse y entrar nuevamente al absoluto como un sol nacido, porque en el fondo lo que nace ahí es un sol. Y es tan interesante eso, que todo el cosmos, todo el universo se entera de que ha nacido un nuevo sol en tal planeta, en tal lugar. Entonces es un trabajo muy, muy profundo.
Ujú. Interpreto que esos son trabajos de la conciencia transformada en Cristo. Claro, por supuesto. Son trabajos ya de la misma conciencia que está trabajando con su Cristo. El Cristo, el fuego mismo, está haciendo este gran trabajo de enlazar lo bajo, pero primero limpiar, hacer un aseo muy profundo en esas dimensiones. El Cristo tiene que ir a recuperar hasta la última esencia que quedó tirada por ahí. Recuerden que en todas las fornicaciones, cada vez que nosotros hemos perdido nuestra energía sexual, cuando la persona ha eyaculado, botado su simiente de vida, eso ha quedado regado por ahí en muchas partes. ¿Ya? Y también cuando desciende eso a los mundos de infiernos, también. Entonces el Cristo tiene que ir buscando y mirando, luego en esos últimos trabajos, que toda partícula brille, que ninguna partícula tenga ningún proceso de oscuridad. Es un trabajo muy, muy profundo, muy, muy bello, muy bello. Ujú. Ángel Rojas, gracias Fernando por traer este tema. Bueno, me voy a tomar algunas horas a digerir este proceso. Si tengo algunas preguntas, le escribo en la página de Facebook. Ok, y Sandra Garzón nos dice: buenas noches, quisiera saber cómo descargar el hígado. Gracias. Bueno, para limpiar el hígado, esto un poco aparte, pero bueno, está la limpieza hepática y la danza de los derviches, ¿no? La danza de los derviches, hacer los círculos, nos permite limpiar el hígado. Y también hacer unas limpiezas, unas desintoxicaciones con, con aceite de oliva, limón y sales de Epsom. Eso aparece en un libro que se llama La sorprendente limpieza hepática de Andreas Moritz. Ahí aparece la técnica para limpiarse el hígado, que es bueno tener el hígado limpio porque cumple más de 5.000 funciones y está íntimamente relacionado con el desdoblamiento astral también. Entonces hay que tener el hígado limpio. Veamos si en Facebook hay alguna pregunta. Sí, veamos. Excelente noche, Gustavo Adolfo, buenas noches. Tradición secreta, buenas noches, buenas noches. John Guerrero, hola John, ¿qué tal? James Díaz, buenas noches. John Guerrero nos pregunta, a ver, dice: entonces cuando un individuo elige el camino al nirvana, ¿es la pentalfa invertida? No, no. La pentalfa invertida es la caída. ¿Mm? Y el nirvana es el statu quo. Quedó ahí en pausa, digamos, ¿no? Quedó como medio en pausa, podríamos decir. Pero no, un nirvana no es un caído. Lo que pasa es que como tiene todavía los yoes y tiene los yoes causa, no lo ha eliminado, va a tener que volver y encarnar nuevamente y a lo mejor ahí sí puede caer. Pero mientras esté en esas dimensiones superiores, no va a caer. Recuerde que las caídas son acá, en fornicación, en este mundo tridimensional. John Guerrero, en el en el septenario es el mismo Superman. Bueno, el de Hollywood no, pues. Sí es el superhombre porque está sobre el hombre, porque para que nazca el Cristo primero tiene que nacer el hombre. Por eso que es el superhombre, que está sobre el hombre. Nadie puede hacer nacer su Cristo interno si no hace nacer primero al hombre, hecho imagen y semejanza del Creador. Entonces ese hombre del sexto día, en el fondo, en el Génesis, hace alusión a este hombre que tiene la pentalfa ya desarrollada y que luego va a permitir el nacimiento de su Cristo, que va a nacer como un niño que va a ir creciendo gradualmente a medida que sigue transmutando y haciendo obra y eliminando yo, sobre todo. John Guerrero, dicen que el venerable maestro Judas, se me corre esto, perdón, se ganó el absoluto. ¿Quiere decir que él dejó a alguien en el camino? Seguro. Pero si se ganó si se ganó el absoluto, él no lo tomó. Porque
los maestros que se ganan el absoluto y renuncian al absoluto por quedarse aquí a ayudar a la humanidad, se ganan derecho a lugares de super nirvánica felicidad, lugares cada vez de mayor felicidad. Entonces la felicidad y alcanzar esos niveles tan elevados es a través de la renunciación. Cuando tú te van a pasar algo y tú dices, no, renuncio a ese premio, no quiero ese premio. Por eso que la gran renunciación primaria es la fornicación. Dejar de renunciar a fornicar. Renunciar a la fornicación en el fondo nos va a dar derecho a nosotros a una felicidad que está por sobre la fornicación, pero que hay que conocerla a través de la renunciación. Caroline nos pregunta, ¿el debemos eliminar es el mismo ego, nuestros demonios internos, nuestro yo? Claro, esos son los yoes que hay que eliminar, los internos de uno. Muy bueno, gracias. Víctor Palencia, gracias, muy buena la conferencia, gracias a ti Víctor por estar y acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la conferencia, John Guerrero. Las chispas fracasadas que regresan al absoluto, ¿pueden hasta el cuaternario? Hay chispas fracasadas que pueden fracasar más adelante en el trabajo, en el quinario inclusive. Muchos nirvana después no logran y llegan hasta ese nivel. Entonces no necesariamente. Una persona puede estar muy alto y cae y después no puede levantarse nunca más y regresa al final en fracaso. Entonces no podemos decir tan exactamente. Claro, la mayoría sí llegan hasta el cuaternario, pero también hay algunos que llegaron y cayeron y no pudieron seguir. Leandro nos pregunta, buenas noches, muy interesante. Nietzsche hablaba del superhombre con toda su controversia. ¿Qué relación guarda con todo al respecto? Bueno, claro, Nietzsche habla del superhombre, pero se olvidó del hombre, pues. Entonces, para nosotros entender al superhombre, tenemos que entender primero al hombre. ¿Ya? No puede existir el superhombre si primero no formamos al hombre. Y el hombre es el que tiene hasta el cuerpo causal formado. Porque el cuerpo causal es el cuerpo de la voluntad. No puede haber un hombre si no tiene voluntad. El verdadero hombre es un hombre que tiene voluntad. Y esa voluntad lo da el cuerpo de la voluntad consciente. Cuerpo causal. Después de ese hombre, con voluntad, con cuerpo causal, puede nacer el superhombre, que es el Cristo, que es el fuego del fuego. El esquema que tiene de fondo, ¿lo podría compartir en el grupo? Claro, lo vamos a subir. ¿En dónde lo puedo observar? ¿O dónde lo puedo observar? No, se lo vamos a subir. John Guerrero, ¿podríamos decir que gráficamente este trabajo es como lo opuesto a la rueda del samsara? Claro, se puede por analogía decir eso. La rueda del samsara nos tiene a nosotros girando. Lo que pasa es que nosotros estamos sometidos a 3 giros. Uno, principal y magno, es este, del absoluto y vuelve. El segundo giro es el giro, en el fondo, de la rueda del samsara, que estamos girando también en la rueda del samsara, y el tercer giro es el que hacemos en las encarnaciones humanas, que también estamos girando, nacer y morir, nacer y morir, nacer y morir. Entonces estamos sometidos a 3 giros, pero este es el gran giro, el gran viaje, el magno giro, digamos, la gran vuelta de salir y volver con la maestría. Disculpe que necesito para el hígado. No, es que hicieron la pregunta sobre cómo limpiar el hígado y ahí respondí. No entendí lo del hígado. ¿Lo puedes decir más despacio? Perdón por hablar rápido. Sí. No, es que me preguntaron cómo limpiar el hígado y expliqué cómo limpiar el hígado. Y el hígado, que cumple más de 5.000 funciones, es importante porque es el cerebro, el centro emocional. Y está íntimamente relacionado con las funciones del desdoblamiento astral. Un hígado enfermo es difícil que la persona logre desdoblarse conscientemente. ¿Ya? Y se limpia a través de técnicas de, como lo dije, con aceite de oliva, jugo de limón y sales de Epsom, que aparece en el libro La limpieza hepática de Andreas Moritz.
había también otra doctora, Clark, que también hablaba de la limpieza, pero es muy similar a eso, con esos ingredientes. Leandro, en este trabajo de conciencia, ¿cómo podemos lidiar con las fuerzas opuestas sin distraernos? Por ejemplo, la destrucción de la naturaleza. Soy muy nuevo aquí, muy grato de haberme sumado. Mire, aquí cada uno de nosotros va a ser testigo de una gran apocalipsis exterior, ¿ya? Una destrucción absolutamente de toda esta naturaleza. Los continentes enteros se van a hundir bajo los mares y van a nacer continentes nuevos, ¿ya? Entonces, así como vamos a ser testigos de un apocalipsis externo, es interesante que nosotros seamos testigos presenciales de nuestro propio apocalipsis. Ese es el llamado. A entender que los procesos de la naturaleza, del macrocosmos, tienen que ser vividos en el microcosmos hombre. Entonces no saco nada con saber que Cristo nació, por ejemplo, en Belén hace más de 2000 años, si no nace esa fuerza crística, ese fuego crístico en mi interior. Entonces, tal como es afuera es adentro, tenemos que vivir estos mismos procesos dentro de nosotros. Hay personas que se desvíen por la naturaleza, que trabajan aquí y allá, pero fornican y no hacen nada por sí mismos, entonces hasta pierden el tiempo. Respetar la naturaleza parte por respetar nuestra propia naturaleza como seres humanos, humanizándonos, transformarnos en hombres y luego en superhombres. Cumplir con el objetivo fundamental de la existencia. Entonces, eso es muy importante reflexionar. ¿Todo este despertar de la conciencia se realiza con la transmutación sexual o hay otra forma para los solteros? No, el despertar de la conciencia no se hace con la transmutación de la energía sexual. El despertar de la conciencia se hace con la muerte de los yoes psicológicos. Porque la conciencia solo despierta cuando el yo muere. Lo que pasa es que la formación de los cuerpos para ir ascendiendo por esta rueda se hace con la transmutación sexual. Eso sí. Pero si usted quiere despertar conciencia como soltero, no hay problema, excelente. Ahí están las fórmulas de meditación reflexiva, perseguir a un yo, pedirle a la Madre Divina, la muerte en marcha y todos los trabajos que se hagan. Entonces, para el despertar de la conciencia no necesitamos nosotros la creación de los cuerpos. Pero para avanzar más profundamente y ir ascendiendo por el quinario, el septenario, octonario, novenario y denario, obviamente que se necesita la transmutación sexual. Pero todos pueden empezar su despertar aunque esté soltero, da lo mismo. Buenas noches, Fernando, conocimiento interior. Buenas noches, conocimiento interior. John Guerrero, gracias, Fernando, excelente exposición. Gracias a ti, John, por estar acá. Gracias, Fernando. Víctor Palencia. Olga Lucía nos dice, hola, muy buenas noches. ¿Puedes explicar más despacio cómo limpiar? No, si es un detalle. No se preocupen de la limpieza del hígado. Si hay uno busca en internet y va a aparecer limpieza hepática. Y si quieren, ese libro que les dije, La sorprendente limpieza hepática de Andreas Moritz. Pero no viene al caso. Gracias, nos dice Ignichtli, no sé cómo se pronuncia. Conocimiento interior y los derviches para el hígado. Claro, por eso dije, los derviches, los círculos de los derviches. Desintoxica el hígado, desintoxica la zona emocional. Muy bueno. Gracias, muy buena noche a todos. Gracias igual, Olga. Eso. Gracias, hermoso todo. Buenas noches, muchas bendiciones. Gracias, es un tema bastante complejo. Toca asimilarlo de a poquito. Eso. Bueno, muchas gracias a todos. Disculpen si es que no se entendió mucho o hablé muy rápido. Sí, de pronto. Pero bueno, queda aquí la grabación para que ustedes la vuelvan a repasar. Se les agradece por acompañarnos esta noche, ¿ya? Y nos veremos en la próxima. Gracias, que Dios les bendiga y buenas noches a todos.